Buen día para todos, 11 minutos pasan de las 10 de la mañana y como todos los jueves a esta hora estamos con Elisa Fernández, a quien le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo Buen anda? día, ¿Qué Ivana, tal? ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, te señora, va? bien. ¿Hermoso? ¿Todo hermoso? Todo bien, con muchísima humedad, lo Sí, único que está no entendemos hermoso, muy bien. sí. Y mañana tenemos prometido por el Servicio Meteorológico Nacional una intensa lluvia. Ah, mira. Sí, con rayos y centellas. ¿Estás en serio? En serio, le digo, a la noche. Viernes a la noche, o sea, a la Nos tarde deja no. hacer toda la jornada laboral. Toda la Y jornada. el viernes a la noche se larga a llover. Bien, Divino. diaria. Bien, no importa, Perfecto. nosotros tenemos que mirar al Papa. El Papa, el entierro del Papa. ¿Viste? Del Papa. Y para ser Del consecuentes con eso, ¿de qué vamos a hablar? Del Papa, Del por supuesto. Papa, por supuesto. Por supuesto. Porque no podíamos dejar de No caer se en habla de este otra lugar. cosa además, Celi. Es terrible que no, sí, es impresionante. Y yo sí te decía, mirá, me parece que ya que estamos en la columna de biografía, me quedaba como atemporal el tema de meterla de Alfonsín ahora, que yo creo que no la voy a hacer, porque pobre Alfonsín. No tenemos ningún problema, la hacemos cuando vos No, quieras. la amo, lo amo Alfonsín, pero creo que no, Raúl. ya me olvidé, ya me olvidé, no me acuerdo Ya más. se me pasó ya todos los está. detalles de Raúl. Se me Ya pasó. está, no está. Y nada, volvimos al tema de Francisco. Incluso, viste, nosotros vos y yo damos clases en la escuela parroquial, entonces una escuela católica, donde estuvimos hablando yo estuve hablando dentro del salón del tema de Francisco y un montón de cosas que para mí o para nosotras pueden ser obvias porque lo conocimos, porque vivimos su historia, pero para las nuevas generaciones no es así, ¿viste? Correcto. O sea, los chicos no tienen idea. Entonces un poco dije, tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de Jorge Bergoglio. Ujú. Y me empecé a investigar un poco algunas cosas sabía, otras cosas no sabía. Entonces, acordate, yo soy rosarina, por ejemplo, y a mí me sonaba el Palacio Bergoglio, ¿entendés? Como rosarina. Bueno, no es de Rosario el Palacio Bergoglio, pero es un lugar donde se iba Pero existe. pero está en Paraná. Porque la familia original, el padre de Bergoglio, fue a parar, tenía la familia que estaba viviendo en Paraná, eran de Italia. Y se traslada, el padre se traslada a Paraná es contador, parate, y se traslada ahí a Paraná a trabajar en la fábrica de los hermanos, que se dedicaban a la parte de pavimento y qué sé yo. Bueno, nada, les va muy bien, entonces hacen este Palacio Bergoglio en el centro de Paraná, donde era Palacio para Paraná, de 1910, para aquella época, no es nada que se les parezca a un palacio, ¿ok? Es un edificio enorme, como si fuera, no sé, un edificio, muy lindo, con ornamentación, pero que Paraná, para Paraná, en 1912, era un palacio, Claro, el Palacio supuesto. Bergoglio. Entonces de ahí me sonaba esto del palacio. Y era de ellos. porque Y podía era, ser de otros, y era Bergoglio. de ellos, bueno, después a lo mejor no era tan buen contador el padre Bergoglio, pues se funden. Entonces, Sí, bueno, eso o- no lo o sabemos. vive en la Se Argentina. funden, o vivía en la Argentina, le agarra la década del Claro. 30, pim pam pum, Claro. se funden. Sí. Y termina mudándose a Buenos Aires, la familia Bergoglio, padre, con los chicos, se termina mudando a Buenos Aires, a la zona de Flores, ¿viste? Nada, ahí Otra vida. el flaco otra vida, cambió, Tal cual. dijimos, tenemos que hacer otra cosa. Entonces el flaco estudia, Bergoglio nació en el 36, más o menos un año después que mi mamá. Y referencia inútil, pero una referencia para mí. Exacto. Y el tipo estudió de técnico químico, lo mandaron a un par de escuelas religiosas, qué sé yo. El tipo hasta tuvo una noviecita. El tema es que llama, siente el llamado a ser sacerdote, lo tenía. Y en 1953 que es como que cambia, iba para un picnic para tener un noviazgo, ¿viste? Era la decisión de la vida. Era la decisión de la vida. ¿El amor Claro, o la religión. Y él en un momento estaba arriba de un transporte y tiene que decidir, o se va al picnic con los amigos o se va a la iglesia. Y se va a la iglesia. Pibe, te estoy hablando, qué sé yo, tendría menos de 20 años, una cosa así. Y bueno, nada, toma la decisión, obviamente, no había trabajado un par de años, o trabajaba como técnico químico, pero nada, terminó metiéndose El seminario. en el seminario y a los 33 años, 1969, el tipo se convierte o lo ordenan sacerdote, ¿correcto? Va para el lado, no sé, la Iglesia Católica tiene muchas ramas, ¿no? Uh-huh. Como si fueran, sí, partidos políticos Tal dentro cual. de la Iglesia. Por ejemplo, vos tenés el Opus Dei, que es súper de derecha, súper conservador, mucho manejo de dinero. Juan Pablo II era del Opus Dei.
Julián Domínguez. Ah, no sabía. Bueno, es un manejo muy particular. Yo tenía en particular, bueno, lo del Opus Dei es bastante, yo tenía familiares o sea, Juan Pablo II estuvo en Rosario, por ejemplo, en la época de la Guerra de Malvinas. Sí, y para tratar de calmarnos un poco y darnos un poco de amor porque sabía lo que nos venía. Y una familia subió a saludarlo en el Monumento a la Bandera y fue mi tío con sus 11 hijos, porque él estaba muy jugado con el tema del Opus Dei. Ajá. Y su familia, ¿no? O sea, 11. y sí, y uno de ellos los dejamos de ver, varios de ellos, porque digamos, te chupa. Claro, busca a Fabián, por ejemplo, mi marido, el chico era muy inteligente, y estaba en la UTN como alumno, y era introvertido, entonces lo llamaron del Opus Dei, le dijeron, vení, que te vamos a... Perfil perfecto. Este es el perfil, vos vas a venir a trabajar con nosotros, yo te voy a conseguir el mejor trabajo. Bueno, voy a venir con mi novia. No. No. Claro. Sin novia. Lógico. Bueno, yo así perdí a mi sobrino, no sobrino, a mi primo, porque se desapareció. ¿Entendés? Desapareció o no desapareció, pero fue captado por el Opus. O sea que nada. Cooptado. Sí, lo que quiera, se lo abdució, qué sé yo. No ponele sé. Como que bueno, ponele como vos quieras, ponele la palabra que te guste. Bueno, nada. Como el lado contrario, Apartes. Están los jesuitas. O sea, los jesuitas ya van para el lado de, obviamente, la Compañía de Jesús, votos de pobreza, otra ideología más de izquierda. Construcción de poder diferente desde otro lugar. ¿Qué tiene que ver el poder con el Jesús? Bueno, digo, estamos hablando tratando de ser la voz de cualquier persona que nos esté escuchando y que enojada se lo pregunte. Bueno, es que tiene que ver, porque tiene que ver con el poder. No, bueno, pero es una pregunta que nos hacemos todos en un un momento, ¿no? Porque esto que estás explicando, claro. que dijiste recién lo de era jesuita, ¿no? Sí. Y dijiste algo de la pobreza. Sí. Pensaba, ¿cómo nos vamos rápidamente a derecha e izquierda? Es que ¿Cómo es lo nos mismo. paramos en posiciones políticas inmediatamente en la iglesia? Y bueno, y finalmente terminas funcionando de esa manera. Bueno. Yo ayer escuchaba a un periodista que le llegó a decir al ministro de Relaciones Exteriores y Culto del kirchnerismo, durante la última parte del kirchnerismo de Cristina y todo el gobierno de Alberto, fue el mismo, que tuvo muchas conversaciones con Bergoglio, un periodista le llegó a decir que Bergoglio había sido, durante el gobierno de Macri, el presidente de la oposición. Sí, bueno. ¿Viste cuando decís? Bueno. Claro. Bueno. Lo que pasa es que le dice. también yo tengo que reconocer que hay una visión sesgada desde la persona que está hablando, o sea, desde la mía. Yo siempre busco, o sea, ahí soy yo la que sesgada. Porque no me puedo desprender de mi postura de querer ver la política. Ajá. Y entonces fíjate que te empiezo a hablar de la vida de él y me voy para el lado de, bueno, tomó una postura política, los cuales para mí es así, pero vos podrías ir por otro lado, se te podría sentar una persona religiosa y seguramente no te va a encarar la conversación desde ese lugar. Seguro. Lo va a encarar desde otro y con todo amor y con todo derecho. Sin duda. Pero uno es más fuerte que uno, pero ¿viste? Está bueno que lo hayas que dicho. es más fuerte que uno. Bueno, también su personaje jugó de esa manera. Sí, porque él yo creo que lo mejor que me parecía, lo que más me gustaba de él en algún punto, era que él pedía que todos tomáramos parte, ¿no? Uh-huh. O sea, que tomáramos partido, que nos involucremos, para mal o para bien, hasta decía. Si después nos equivocamos, volvemos para atrás. Total, no pasa nada. Peor es quedarte atrás. Hablaba, viste que te aparecen, como decís vos, estamos atravesados por el Papa y te aparecen un montón de videos y qué sé yo. Uh-huh. Y había uno donde él le pedía a los jóvenes y a los sacerdotes en particular que no duerman a la gente. ¿Viste? O sea, le decía, sean divertidos, hablen, cambien el tono de voz, no sean monocordes, no repitan siempre lo mismo, no sean avinagrados. Usó la palabra, avinagrados. Uh-huh.
Y eso creo que va más allá de la ideología política de él, eso va en la personalidad. Amoroso. Claramente. Cuando le hablaba a la gente o a los jóvenes era sumamente amoroso. Claramente. Y o sea, invitaba a que seamos todos mucho más amorosos. Claramente, el tipo pedía que nosotros fuéramos más, más cariñosos, más misericordiosos, ¿no? Que es algo que cuesta mucho, y más humildes, ¿no? Y lo practicaba con el ejemplo, que eso creo que es lo que siempre me Te vi valoro. postear algo ayer. Sí. Contalo. Ay, no. Que tiene que ver con el papá. Con lo que tenía y con lo que... Sí, claro, claramente. Que va en dirección de lo que estás diciendo, por eso claramente, te lo digo, para dar ejemplo. Sí. Claramente, el tipo tenía... El Papa gana $230,000 por mes, ese es el sueldo. Bueno, él lo donó. Él nunca cobró un peso de eso. Su herencia no llegaba a $100, o sea, el billete que tenía en el bolsillo. Con el ejemplo, literal. Por eso, el tipo nunca buscó enriquecerse de manera personal. Es con lo que hablábamos de Mujica también, ¿no? Uh-huh. Cuando alguien predica con el ejemplo, entonces... ¿Te puede gustar o no? No hay palabras. No. El tipo no cobró un peso. Él, una de las cosas que decía, y acá, bueno, vuelvo a este tema, él quería una iglesia, que eso lo había posteado también y me parece fantástico. Es una iglesia pobre para los pobres. Una iglesia pobre para los pobres. No le gustaba la ostentación. Es más, él elige el nombre de Francisco, dice, justamente por Francisco de Asís. Francisco de Asís era un sacerdote, que en la ciudad de Asís se dedicaba a cuidar a los pobres. El tipo había sido muy rico y se dedicaba a cuidar a los pobres y a los animales. Vos te vas a reír de lo que te voy a decir ahora, pero tuve la suerte, cuando cumplí 30 años de casada, 25, 30, no me acuerdo. Por ahí. Y tuve la suerte de ir al Vaticano. Ajá. Y de ir a Asís. ¿Por qué me voy a reír? Porque cuando fuimos a Asís, el tipo de verdad practicaba la pobreza. Asís. Y el lugar a donde está enterrado es un lugar sencillo, más ostentoso de lo que él hubiese querido porque él pidió que no le construyan nada y le construyeron pero era bastante poco ostentoso. Ajá. Y de hecho, opinión personal, pero yo entramos con mi marido al donde está el féretro, un cajoncito, porque es un cajoncito, y había un cura, y había una energía tan particular, que el flaco agarra y me dice, ¿querés que le digamos al cura que nos bendiga la unión, qué sé yo, que por los 25 años? O sea, porque se sentía una energía particular. Y cuando ibas al... La sintieron los dos, ¿no? Sí. No, la sintió él, sí, él le dijo al cura. Ok. Sí, yo también la sentí. Pero también él, ¿viste? Era sensible. Era muy, muy particular. Y no soy una persona que sienta eso en cualquier lugar. Uh-huh. Y fui al Vaticano y veías tanta ostentación que era totalmente contrastante. Ajá. Y creo que Francisco vio eso e intentó, poniéndose Francisco, establecer desde qué lugar quería que estuviera parado el Papa argentino, el Papa del fin del mundo, el Papa diferente hasta ese momento, desde qué lugar él quería trabajar y cómo quería pararse. Él vos viste también, no aceptó que le cambiaran la cruz de oro, viste, la que le ponían siempre el Papa, no aceptó la de oro, se quedó con la de él, no aceptó el cambio de zapatos, no aceptó que le pusieran la túnica de oro, o sea, un montón de cosas que él no aceptó. Yo recuerdo, vos recordás cuando asumió, sí. Cuando lo eligieron, ¿dónde estabas? ¿Te acordás? En el living de casa. En el living. Lo estabas mirando. ¿Y? No tomamos dimensión, me parece. ¿Vos te acordás qué pasó? No, en Argentina, no me acuerdo. ¿No te acordás de qué pasó capaz en Argentina? Que cuando me lo decís. Yo capaz que vine acá, mira, yo no estaba tratando de recordar porque, ¿te acordás que en su momento, cuando el Papa fue elegido, Papa argentino, habemos Papa y toda esa cosa, el señor con que las posibilidades de que fuera elegido. Bueno, yo ni sabía si podía ser elegido, no, la verdad, porque es verdad, había posibilidades, pero yo no tenía idea. Pero yo era siempre... Claro. Yo soy periodista. Sí, claro, yo no. Bueno, entonces el tipo es elegido. ¿Vos te acordás que del primer día le saltaron a la yugular? Acá en Argentina, sí, los kirchneristas. Respecto a eso. ¿Vos te acordás? Yo tengo la memoria de haber venido a esta radio
de haber estado con una persona y después que habló, sí, justo esa época, pero no me suena 2013 que yo haya estado acá, a lo mejor no era esta radio. A lo mejor no era esta radio. ¿No estaba acá? No me acuerdo dónde estaba. Yo lo que te recuerdo es haber hablado con una persona, Ajá. Esa persona hablaba en contra ¿Del Papa? del Papa, pero fue el día, Sí. o sea, por su participación supuesta del lado de los militares durante el proceso del 76. Uh-huh. Y hasta Cristina saltó ahí. O sea, todos saltaron en contra, pero fue un día nada más. Afortunadamente duró un día nada más. Terminó queriéndolo y respetándolo todo el mundo, ¿no? Bueno. Pudiendo hablar muy poco de Bergoglio. Pero aparte dijeron de todo. De todo. De todo. De todo. Pero viste cómo se fue como calmando todo lo que se iba diciendo. Sí. De hecho, Javier Milei también le dijo de todo. Le dijo... bueno, antes sí. de que... El infierno, no me acuerdo qué le dijo el maligno, representante, el maligno, eso, el maligno. Sí, no. El día que asumió Bergoglio, ayer contaban que antes de ser presidente, Javier Milei dice estas barbaridades del Papa, de lo que hablaba de lo que era, ¿no? Bergoglio, la persona. Y que el día que Javier Milei gana como presidente de la República Argentina, Bergoglio lo llama por teléfono para felicitarlo. O sea, se guarda todos los insultos que recibió y lo llama y que eso hablaba de su humildad y de su saber del lugar que ocupaba, ¿no? Como y que estaba por encima. Allá. No, y que como persona estaba por encima de un montón de cosas. Bueno. De un montón de cosas. Pero sí, recuerdo que le han pegado los kirchneristas, sí. Después han sido amigos los kirchneristas. Claro, vos te acordás que en realidad también estaban buscando info y en el 2010 había una nota de Página 12 donde lo vinculaban porque viste que hubo una serie de juicios en esa época, qué sé yo, y ahí lo vincularon a Bergoglio con la desaparición de 2 jesuitas que estuvieron 5 meses en la ESMA, presos y bueno, una serie de cosas que la verdad que típica nuestra. Pero bueno, sacando sí. de eso, esas mezquindades nuestras. Ajá. Nada, yo creo que hay cosas que son muy importantes de remarcar, como Papa, ya saliendo un poco de lo político, el tema de la cercanía con la gente, el tipo quería estar cerca de la gente, por eso se tomaba el subte, por eso se iba a dar una misa a la villa, por eso era un tipo muy sencillo. Y el tema de la austeridad, ¿no? Esas 2 cosas muy importantes. Y después, bueno, tenía contradicciones propias de saberse manejar dentro de los... llegó a Papa porque no era rupturista del todo. O sea, es muy difícil llegar al Papa con una institución tan conservadora si vos vas a ser un Che Guevara. Sí, pero pudo cambiar un montón, o sea, por lo menos pudo plantear un montón de cosas. Yo creo que cambió algunas. Cambió algunas. Y creo que la más importante y la que yo tengo expectativas, pero no sé, es que cambió los cardenales. Uh-huh. O sea, los cardenales que van a elegir al nuevo Papa, la mayoría son puestos por él. Entonces yo supongo que ha puesto gente no conservadora, sino gente con más apertura mental. Uh-huh. Entonces supongo que la Iglesia Católica va a poder dar un paso hacia adelante en el tema de la apertura con el próximo Papa, quizás en lugar de ir para atrás, vayamos para adelante. Algunas cosas que tiró, que puso, digamos, de algunos elementos que tengo para destacar, el tema de la homosexualidad, ¿no? O sea, que él le preguntaron claramente si el homosexual, viste que antes el homosexual era como una especie de pecador, ¿no? O sea, Ratzinger había dicho cosas que no se pueden ni... ¿Pecador? Sí, no se pueden ni nombrar, ¿viste? Sí, desviado era, para la iglesia sí. Y él salió diciendo que no, que él salió diciendo que él no era nadie para decir quién podía entrar y quién podía no entrar en el reino de Dios, que Dios aceptaba a los buenos. Sí, eso. O sea, él siempre decía que Dios aceptaba a todo el mundo. A los buenos. Que fuera bueno. A los buenos. Dios aceptaba a los buenos, decía. El video ese del nene que el papá era ateo y que el nene lloraba, no sé si lo viste. No, sí. Hay un video de un nene de 8 años que está en un cónclave, el papa está allá arriba, el nene está abajo hablando tiene 8 años, tendrá 9. Y hay un montón de gente afuera y el chiquito le pregunta... Llora, le quería hacer una pregunta al Papa, pero no puede, se le acercan y le dicen no importa. Entonces el Papa le dice, vení acá. Lo hacen subir, se saca el micrófono y el nene le habla y llora y le habla al Papa, hablan un ratito, un minuto, entonces después el Papa lo cuenta. El nene está muy preocupado, en italiano lo habla, el nene está muy preocupado porque el papá era ateo y se murió. Pero bautizó a sus 4 hijos.
Pero a él le decían en la iglesia, en la escuela, que para entrar al reino de los cielos tenías que estar bautizado, que si no, no entrabas al reino de los cielos. Entonces él estaba preocupado porque Sí, el papá no estaba en el cielo. Francisco escucha esto y entonces el tipo dice, se acuerda en un momento, che, yo soy papa, ¿qué voy a decir? Y entonces dice, y a mí me pregunta esto, el nombre, no me acuerdo del nene, ¿y qué piensan ustedes? Abre la pregunta. ¿La gente? Silencio. ¿Ustedes creen que va a entrar el papá de Tiago al cielo? Silencio. Nada. O sea, la gente no se animaba a contestar. Hasta, a ver, sean valientes. Sí, le dice la gente. Eso. Y entonces el tipo dice, sí, por supuesto que va a entrar. Yo no soy, no hay nadie, sí, porque el papá de Tiago era bravo, dice que era bueno. Y cualquiera que sea bueno, no importa la condición, Dios lo recibe. ¿No? Ese tipo de definiciones que eran impensadas. Yo recuerdo algo también muy llamativo. Bueno, perdón, ¿no? Dale, hago un inciso, no, pero a mí lo que no teniendo resuelto el tema de Dios en mi vida, lo que siempre me gustó de Francisco es que vuelve a un Dios lleno de amor. Al del al del Nuevo Testamento. Al que no juzga, claro, al que recibe a todos, claro. Al que sabe perdonar. Repito, a un Dios sumamente amoroso, no al Dios que juzga, al Dios duro y todo eso que fueron los sucesivos papas, los anteriores a él, con esta doctrina religiosa que juzga, que es recta, que no sé qué, que nos fue alejando, bueno, que fue alejando a la gente, claro. Lo sabemos todos, de la iglesia, ¿no? Él vuelve desde un lugar muy amoroso. Él trata de volver desde el lugar del hombre. Y con Dios. Claro, No y con se Dios, mete y tanto con con Dios, la y con cosa, Dios. la estructura. Con mucho cuidado, porque el tipo también se sabía manejar, porque no, a ver, tenía que saberse manejar. Estaba en un lugar donde no podía hacer todo lo que él quería. Tenía que hacer lo que podía desde el lugar que le tocaba. Y él acepta ese lugar. En un momento yo recuerdo, vos sabés que antes los divorciados o los separados no podían comulgar. Vos imaginate una persona que cree en Dios, que necesita, que es religiosa. Tal cual. Y el marido se va. Digo el marido, puede ser la mujer, lo que sea. Uno de los dos. Uno de los dos se retira. Se va a vivir su vida por ahí. Y el otro no podía comulgar, no le daban la comunión. Eso se vuelve para atrás, ¿no? O sea, en un momento dice, bueno, no, a ver, no se pueden volver a casar los que se habían separado. Los divorciados no pueden volver a tener pareja. Si vuelven a tener pareja, no los podemos comulgar. Entonces, en un momento, esto lo hacen Juan Pablo II y Ratzinger, porque me llamó la atención, te lo marco. Y si poneles te habían vuelto a casar, ellos tenían que aceptar, si se habían vuelto a casar, tratarse como amigos. ¿Me entendés? Entonces, si se trataban como amigos, es decir, no tenían relaciones sexuales, entonces sí podían comulgar. Llega el Papa, llega Francisco y dice, che, ¿qué hace ese señor desnudo alrededor de la plaza principal en caballo? Esto es demasiado. Está tratando de cumplir con lo que le pidieron. Bueno, y entonces el tipo les dice, no, pueden comulgar, a ver, te pueden comulgar todos, se les puede dar una bendición a las personas que tienen una unión. No es que bendice el matrimonio homosexual porque no puede llegar a tanto, pero sí bendice la unión, ¿viste? O sea, que le encuentra como un equilibrio, le encuentra una vueltita. Yo estaba mirando una nota de esto de los divorciados, de los amigos. En el 2023 lo volvieron a tocar el tema. Imagínate el grado de presión y lo conservador que hay en la iglesia. En la iglesia. Es muy llamativo, ¿no? Sí. O sea, es sumamente llamativo. Otros elementos positivos que hizo. Desde ese lugar, desde el lugar del dogma, se puede manejar cómo está la gente en el mundo, cómo se para el religioso en el mundo, pues se lo puede ordenar. Desde el dogma se le puede dar orden. A la persona, claro, a la gente, a los fieles. Sí, entonces los pueden manejar desde el dogma. Lo que hizo Francisco fue desdogmatizar un montón de cuestiones que tenían que ver con la iglesia, donde los dejaba ser. No había para mandar. Lo que intentaba no era mandar, sino era llenarlos de amor. Que sintieran la cercanía de Dios. Y eso calmara algo. Claro. En todo caso, la conducta, si lo querés ver desde el lado del manejo del dogma.
Sí, lo mismo, pero desde el lugar verdadero, digamos. Claro, que era un poco la idea, De hecho, que tiene. recuerden, creo que fue en Brasil cuando vino y dijo Hagan lío, le dijo a los jóvenes. Bueno, ahí por ejemplo, cuando vino al Congreso de Jóvenes, estuvo en Brasil, donde le pidió exactamente que hagan líos, que no se queden paralizados dentro de, que los quería ver trabajando en la diócesis, que los quería ver en movimiento. Y bueno, hizo una gira muy grande por Latinoamérica. O sea, el Papa estuvo en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, ¿por qué no vino? en México, en Paraguay, en Perú. Todos lados menos acá. Menos acá. Usted, para usted, ¿por qué no vino? Porque nadie sabe. No, nadie lo tampoco. sabe. Por eso te digo, es personal esto. Mira, ¿Cuál es tu mirada? Yo creo, mi mirada. Sí. ¿No? Es mucho más sano en la opinión pública decir, mira, mi mirada de la situación es esta, que, como dijo Eli, que decir pasó esto o fue por lo otro, porque nadie sabe. No, nadie lo puede sabe explicarse él. Lo sabe él. ¿Por qué Carancho no vino? Lo sabe él nada más. ¿Sabes lo que creo? Sí. A lo mejor me equivoco. O sea, lo escuché algo que dijo él y dije, no, entonces no fue por lo que yo pensaba. Primero pensé que estaba enojado con nosotros porque lo habíamos votado a Macri. Porque realmente en el que podía me dije, este está enojado porque salió una votación para el otro lado. Son unos boludos, no lo aguanto más. No, boludo. ¿Para qué te voy a mentir? No aprenden más. La verdad que se notaba bastante enojado. Bueno. Y después, ¿sabes qué? Vi unas declaraciones de él donde le preguntan, ¿Maradona o Messi? ¿Y sabes lo que contesta él? No me acuerdo. Pelé. Sí. Yo creo que él sabía que era argentino, él era argentino. Y es como que hubiese sido un favoritismo, ¿entendés? Es como que no se lo permitió. No, ahora con vos, como todo, como dicen, y uno no termina de entender que el conocimiento es una construcción colectiva, ahora escuchándote a vos, creo que afino más todavía la mirada que yo tengo de por qué no vino. ¿Cuál es? Que sí, es esto, pero es más finita todavía, que es, Francisco intentó todo el tiempo, muy inteligentemente, porque nos conoce nuestra naturaleza, porque es argentino. Entonces, eso él también lo tenía dentro de él. Era no entrar en la grieta. No entrar en la grieta, que aparte cuando estás lejos se ve perfecta la grieta, se ve mucho más. Cuando vos sos argentino y te vas, la grieta la ves, y la dinámica de la grieta la ves con una perfección y una claridad absoluta. Entonces un tipo tan inteligente, tan brillante como él, tan humano como él, dijo, no hay manera de que no usen políticamente mi ida a la Argentina. Voy a entrar, unos de un lado, otros del otro, me van a usar, y lo iban a usar. Sí. Los medios de comunicación lo iban a usar. Sí. Los periodistas. Sí, el periodismo lo iba a usar. Eso sí, siempre te tratan de usar. Siempre te tratan de usar para un lado o para el otro. Creo que él lo entendió perfecamente. Pero no había manera de que su mensaje de amor llegue acá. Esto iba a ser Sí, yo está bien. Sí, coincido con vos. Pará, si estamos mirando, no sabemos. Como decís vos, no sabemos. Por eso es mi mirada. No sabemos. Yo creo eso, en principio, pero después me dio esto de, si vos seguro que tenés una predilección entre... No puedo creer que les guste más Pelé que Messi, ponele. Me llamó la atención. Pero bueno, nada. El tema es que nos dejó con las ganas. Sí, eso es cierto. Sí, sin duda. Eso nos dejó con las ganas. Y no se lo recrimina a la gente. Fíjate qué loco, ¿no? Es que no, era su decisión. No, pero el fiel podría haber dicho, vino a todos lados, no vino a la Argentina. Bueno, eso fue su decisión. Fue su decisión. Pero se la respetan, hay que respetarla. Fue su decisión, hay que respetarla. No necesariamente la comparto. Yo hubiese venido, pero no soy papa, estoy lejos de serlo. Así que, en fin, fue una lástima. Fue una lástima que no haya venido. Y bueno, un elemento, por ejemplo, que él trató de un poco retomando los elementos buenos que hizo este hombre y los que no hizo tan buenos. Yo siempre soy bastante crítica de la posición de la mujer en la Iglesia Católica. A mí no me gusta el tema de la posición entre el cura y la monja. No, es una cosa que no la secretaria.
no puedo, no lo puedo, no puedo, es más fuerte que yo no puedo entender. Una vez vino al Parro, vino una monja que había estado en Arepo, es un lugar bombardeado, Ajá. no me acuerdo dónde estaba, era el Medio Oriente. La mujer, Sí. por Dios, o sea, estaba ahí para salvar vidas. No tenían agua, no pasaban las bombas, ¿viste? Y bueno, dio una charla espectacular. Me acuerdo que yo estudié también el tema de la lucha de Medio Oriente, que no me acordaba, ya me olvidé, porque se pelean todo el tiempo, ¿viste? Pero lo estudié para explicárselo a los chicos dónde estaba la mujer. Y la mujer no dio misa. La dio el cura que estaba ahí en ese momento, no me acuerdo quién era. Pero, pucha, esa situación, yo creo que esa mujer, si no está más cerca de Dios que nadie... Claro. ¿Quién es? Si no, alguien, ¿no entendés? Esas situaciones que todavía cuesta, ¿no? Bueno, la iglesia es patriarcal. Por eso, que cuesta. Y en ese sentido, un poco, ¿sabe quién era? Viste, tiene un presidente el Vaticano. Nombró una mujer en el 2025. Nombró una mujer. Se fue dejando algunas cositas. Claro, algunas declaraciones de principio. Exacto, dejó una mujer. O sea, él sabía que estaba todo mal, pero no lo podía cambiar. Tal cual. Porque era tan fuerte lo que tenía que hacer que no lo podía cambiar. Y vos veías también imágenes donde en la última despedida eran todos cardenales, ¿viste? Todos hombres. ¿Sí? Todos hombres, los guardias hombres. Y había una monjita de 80 y pico de años que chiquitita, se coló. Se coló la señora, ¿entendés? Era una monja, se coló. Señora? Pero era re amiga del Papa, una monja re amiga del Papa, una de estas dos mujeres. En calidad de amiga. En calidad de amiga, y de coincidir con la fe, que se puso a llorar y no se animó nadie a sacarla. Tal cual. Imagínate. Sí. Usted como monja. Gracias, Por señora. favor. Un placer, como siempre. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó Elisa Fernández en Punto Radio.